moveres donde a los pueblos o a las congregaciones han llegado miles y miles de personas, se reúnen en su momento a adorar a Dios porque son tocados por Dios y porque Dios los insta a amarle. Pero hay algo, hermanos, que se da de camino, que mucha gente no continúa. Y eso es un problema, hermanos, que tenemos que tratar de trabajar y encontrar dónde está el problema, por qué alguna gente que llegaron a la iglesia no se mantienen. Y esa es mi mayor inquietud. Y es un tema como para hablar todos unos 2, 3 meses. Pero hoy vamos a hablar un poquito, una pincelada acerca de alcanzar la verdadera madurez espiritual. Mi esposa. A ese sí tienen que darle en volumen porque... ¿Ah? No, está ahí. Sí. Vamos a ver. 1, 2. Ahí sí. En Hebreos 5, Hebreo. Sí. Vamos a estar leyendo ahí en Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14, si alguno lo quiere buscar. Ya se me perdió, ni eso lo voy a hacer bien. Dice así la palabra de Dios. A fin de... No, estoy en Efesios 6. Efesios 5 del 12 al 14, les dije. Hebreos 5 del 12 al 14. Si estoy nerviosa, usted sabe, igual me tocara que predicar. Es porque estoy muy cerca yo, ven para acá. No, es que me puse con la tableta y la tableta es más complicada. Y era traído. Hebreos 5 del 12 al 14, del 12, sí. Vea cómo se pasa. ¿Lo ve? Sí, quita la mano porque le cambia. Sí, se cambia. Dice así la palabra de Dios. Vamos a empezar en el 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Yo quiero, hermanos, iniciar acerca de este tema, llevándolos a reflexionar, hermanos, algo que considero que es muy importante. Bueno, número 1, necesitamos separar que una cosa es crecimiento y otra cosa es madurez. Muchas veces como iglesia hay gente en las congregaciones que crecen mucho, llámese en conocimiento, llámese aún hasta físicamente, y hay muchas maneras de crecer, pero eso no quiere decir que las personas hayan alcanzado madurez. Cuando hablo esto, estoy hablando, hermanos, que la madurez es un asunto que surge de adentro hacia afuera. Necesitamos alcanzar la madurez. Cuando alguien viene a Cristo y le hablamos de Dios y le presentamos a Dios como nuestro Salvador, la gente piensa que solamente llega a la iglesia a que Dios lo chinee, a que todo va a salir bien y que no van a haber problemas, como le dijo Asael hace un momento. Yo creo que todos pasamos por dificultades, todos pasamos por problemas, pero hay gente que no logra entender eso. Y entonces empieza a recibir mucha información y muchas cosas y empieza a avanzar y a crecer. Y usted dice, esta persona es incambiable y en la vida cristiana nadie lo podría desviar donde esa persona está tan avivada, tan bendecida. Pero hay muchas personas que luego de algún tiempo, por no haber permitido
que la madurez inicie de adentro hacia afuera, entonces, hermanos, miramos algunas personas que se apartan de Dios por un mal modo, por alguna situación, por algunas cosas. Entonces, número uno, necesitamos entender que la madurez surge de adentro hacia afuera. Dios bendiga a mi hermano Fidel que estaba por ahí, amén. Fidel, Dios me lo guarde. Bendiciones. Hay otra cita por ahí, a ver, el otro punto. Sí, yo pienso que la madurez, vemos un niño cuando, ¿verdad? Cuando va creciendo, todo es risa y todo es felicidad, no hay preocupación, es nada más juguete, ¿verdad? Es llegar y disfrutar las cosas, pero no hay responsabilidades en ellos. Y madurez es alcanzar la plenitud de Cristo en uno. Es que Cristo se forme en nosotros. Y un niño, por decir algo, es irresponsable, ¿verdad? Es un niño que nada le preocupa. Entonces, madurez es alcanzar esa plenitud de Cristo en nosotros. Quería que leyera otra cita, 1 Corintios. 1 Corintios, ¿con cuál va? 14:20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 11. 1 Corintios capítulo 14, versículo 11. Si alguien tiene algún aporte, lo puede hacer. Estamos hablando, hermanos, en realidad el tema, por si alguno lleva notas, es que necesitamos transicionar, pasar de niños a adultos. Y eso no lo representa de que alguien tenga 20 años de estar en la iglesia y usted diga, soy muy maduro porque tengo 20 años de estar en la iglesia. Eso no es cierto. Ok, tenemos que entender, hermanos, el venir a la iglesia es importante, ir a los cultos es importantísimo, ir a las oraciones es importante, ir a los ensayos es importante, pero eso no representa, necesitamos, como decía mi esposa, es que Dios debe ser formado dentro de nosotros, por eso les hablaba al inicio de que debe ser de adentro hacia afuera. Entonces, cuando Dios, la plenitud de Dios no le permitimos en nuestro corazón, entonces cualquier cosa, hermanos, nos puede llevar a tomar decisiones diferentes. Resultado, falta de madurez. La actitud. Hablar de la iglesia es hablar de una familia. El desarrollo de una familia físicamente, cuando nacen, cuando la mamá lo chinea y le hace todo depende de mamá, pero tiene que haber un momento de que esa persona no puede estar dependiendo siempre de mamá y papá. Va a haber un momento de que debe de tener madurez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. ¿Le quiere aportar algo antes? No, somos una familia, decía mi esposo, somos una familia y somos, ¿verdad? En la familia hay de todo, hay niños, hay adolescentes y hay de todo, ¿verdad? Pero no nos quedamos siempre siendo niños. Entonces, a la vez yo pienso que debemos de tratar de entendernos unos a otros. Si usted tiene un niño, usted lo entiende, ¿verdad? Usted entiende sus berrinches, sus cosas, usted se las entiende. Nosotros dice la Biblia que debemos de soportarnos unos a otros, debemos de entendernos unos a otros, debemos de ir enseñándonos unos a otros. El que hace algo mal, algo indebido, no es que no vamos a decir, bueno, yo me voy porque ahí está Julano que hizo esto y no me gusta, entonces me voy de ahí. En su familia usted bueno, sí sucede, ¿verdad? Que hay hijos que se van porque no les gusta algo, pero eso significa que inmadurez. Eso significa inmadurez, pero ¿qué pasa? Tenemos que ayudarnos unos a otros, debemos de ir madurando y ayudar a otros a que vayan madurando, aunque como decía mi esposo, para madurar no es que yo le voy a decir a Marlene madure, no, yo le comentábamos ayer, madurez se alcanza a través de una intimidad con Cristo. Siempre hemos dicho, cuando yo camino mucho con mi esposo, pues me voy pareciendo a él, ¿verdad?
o cuando yo converso mucho con alguien, voy tomando sus ideas, me voy asemejando a él, a esa persona, voy tomando los dichos, voy tomando los pensamientos, las cosas que esa persona tiene, las voy formando en mí. Y si nosotros hiciéramos eso en intimidad con Cristo, la oración, la palabra de Dios, todas esas cosas, pues vamos madurando, nos vamos, se va formando Cristo en nosotros, como dice ahí en Efesios 4:11, donde dice que Dios ha constituido muchos ministerios a fin de que lleguemos hasta la plenitud, ¿verdad? Hasta un varón perfecto. Y unos nos ayudan a otros, pero se va formando Cristo en nosotros a través de ¿qué? De la lectura de la palabra de Dios, de la intimidad. Y a veces nosotros creemos, yo le decía a mi esposo ayer, que a veces decimos que el que viene a la iglesia todos los domingos es un religioso. A veces decimos, es que fulano sí es religioso. Pero no, acuérdese, o me ponía yo a analizar que religioso es el que la religión, ¿verdad?, tradicional, no es mentira que van todos los días, de vez en cuando van por cumplir con una religión. Pero los cristianos que somos verdaderamente, tenemos esa pasión por Dios, ese amor, estamos enamorados de Cristo, queremos ir cuando podamos ir a la iglesia a adorarle a Él y a ver la familia, a ver los hermanos. Yo no sé si todos seremos iguales. A veces hay hermanos que no quieren compartir unos con otros, pero yo siento que a todos nos gusta compartir unos con otros. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Dios. Entonces, eso es una parte importante. Cuando estamos madurando, queremos reunirnos, queremos adorar a Dios todos juntos, porque si bien en nuestra casa adoramos a Dios y sentimos su presencia, qué bonito es cuando nos reunimos todos y estamos, al menos en este tiempo, estamos pidiendo a Dios porque Dios envíe un mover bonito, un mover donde podamos todos adorar a Dios con libertad, con una libertad especial. Amén. Eso, hermanos, es importante. Y ahorita que miraba yo a Asael ministrando, ¿cuánto le parece bien interesante mirar a un joven, hermanos, alabando a Dios? Ajá, amén. Eso es porque Asa no podía quedarse todo el tiempo dependiendo de que solo Alex. Él necesita transicionar, pasar de ese chiquillo que Ale le decía, le daba todas las instrucciones, ya él se empieza a atrever. Yo empiezo a mirar de alguna manera cierta madurez en él. Si hace un mes, hace un año le decían a Asael, si pasa y dirige un canto, posiblemente por la inmadurez que él tenía no se atrevía, pero él ha venido madurando en el grupo, ha venido madurando y ha venido pasando de esa edad inmadura a una edad madura. Eso es por tomar un ejemplo nada más. Y entonces, hermanos, en la iglesia, y cuando yo analizo todos estos pasajes, y analizo, hermano, la vivencia de la iglesia, y analizo dónde necesitamos nosotros llegar, lo que a mí más me inquieta, lo que más me preocupa es cuánto grado de madurez tenemos. Porque traer a alguna gente a la iglesia es un poco difícil, pero no es tan difícil. Lo más difícil es conservar los frutos en la iglesia. Entonces, que usted pueda haber aceptado a Dios y pase lo que pase en el camino, 20 años después, ahí está usted tomado de la mano de Dios. Yo le pregunto, ¿ha pasado problemas? Claro que sí. ¿Han pasado situaciones? Claro que sí. ¿Alguien lo ha despreciado? Claro que sí. ¿Alguien ha hablado mal de usted? Claro que sí. Todo eso ha pasado. Pero a mí me da seguridad de que pase lo que pase, usted permanece en Dios hasta que Él venga en la manera en que usted haya madurado. La inmadurez trae como esos vientos que vienen a golpear el edificio, y depende de los cimientos que tengamos como cristianos nos van a mover. Entonces necesitamos trabajar y no se le olvide que la madurez posiblemente lo asociamos con el tiempo de estar en la iglesia maduros. No es cierto. Hay gente, hermanos, que tienen 30 años
y por un mal modo se quieren ir de la iglesia. Hay gente que tienen años de estar en la iglesia y hacen berrinches con cualquier cosa. Hay gente que tienen años de estar en la iglesia y por cualquier situación, hermanos, los mueve y quieren irse en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no han logrado ser estables por falta de madurez. Amén. Ahí, ¿cuál otra cita iba a leer? Hebreos 12:14. Está mala esa cita. Hebreos 12. Gloria a Dios. Hebreos 5. Ese ya lo leímos. El de Hebreos, sí, el que usted leyó 14 y 20 ya. Sí. Amén. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 3 Es que se me enreda porque no uso mucho la tableta. Vamos a hablar un poquito, hermanos, acerca de la falta de compromiso. Yo no me explico cómo hay gente que se atreve, hablando de los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Un muchacho que se atreve a acercarse a una muchacha para decirle que se quiere casar, si no ha alcanzado madurez. Si una persona no ha alcanzado madurez, lo que menos debiera de inventar es casarse. No quiero decepcionar a nadie que lo que estoy diciendo es madure y después piense en casarse. Porque si no, como dijo Pablo Rosales, se lo lleva el diablo. Hay situaciones que tienen que enfrentar de pareja, de responsabilidad, de compromiso. ¿Sabe por qué? Muchas veces hay cosas que se deberán de estar desarrollando dentro de la iglesia y no se desarrollan porque hay mucha gente en la iglesia que no quiere compromiso. ¿Dónde están la gente que sí se atreven a adquirir un compromiso? Amén. Ok, gente que diga, cueste lo que cueste, estoy ahí. Cueste lo que cueste, yo quiero predicar. Hermanos, hay tiempos, se lo digo con mucha experiencia. Hay tiempos lindísimos como el día de hoy, predicar. Pero quiere que le diga algo, por si alguno no lo ha entendido. Hay tiempos que hay que predicar, sacando, hermanos, toda la fuerza del mundo, porque el ambiente es contrario, porque la situación es adversa, porque hay tantos problemas, porque hay tantas situaciones. Pero resulta que necesitamos predicar. Lo único que nos mantiene en ese rol de responsabilidad se llama compromiso. Entonces yo le pregunto, iglesia, ¿cómo está usted con el compromiso? En 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y dice así, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno al otro, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Amén. Este pasaje, hermanos, tiene, yo voy a hacerme para acá, que yo creo que ahí hacemos, amén. Acerca, hermanos, de las disensiones, situaciones, cuando esas cosas se dan, se espera, supuestamente se espera que cuando los niños, cuando hay 2 o 3 o 4 hermanitos de 2 años de diferencia, 2, 3 años, hermanos, el papá y mamá están preparados para que esos niños hagan berrinche, para que se peleen, para que lleguen posiblemente chorreando sangre por la nariz, porque se golpearon, porque hicieron algo y se enojaron. ¿Sabe por qué? Porque son inmaduros. Pero ese papá y esa mamá está esperando de que ese niño va a haber un momento donde ya deja de estar peleando por cualquier cosa con su hermano. Ese pasaje me llama mucho la atención porque dice que las situaciones que se dan de pleitos en la iglesia, llevándolo al seno de la iglesia, las situaciones que se dan como iglesia, como pleitos, como disgustos y situaciones se pueden dar, pero donde hay madurez se resuelve de la mejor manera y no pasa nada.
Cuando alguien pasa enojado con alguien, cuando alguien solo habla mal del vecino o del hermano o del otro, cuando alguien solo mira los defectos del otro, cuando alguien, hermanos, esto quiere decir en esa persona hay falta de madurez. ¿Me entendieron, hermanos? Necesitamos convivir como personas maduras, que enfrentemos. Yo le pregunto, si viniera una tormenta y empezara a menear algunas hojas de esas y a sacudir y arrancar la lona de aquel carro y empezar a suceder algunas cosas, ¿sabe quiénes son los que más se preocupan? Las personas menos y las que toman las decisiones más incorrectas, las personas inmaduras. Cuando alguien viene una situación, viene una adversidad, viene una situación y sopla fuerte, hermanos, contra su ministerio, su vida, su matrimonio. Pero si hay madurez, hay estabilidad y hay mentalidad, hermanos, para resolver aquellas situaciones. Desde que aquello está pasando, ya uno está pensando cuál es la verdadera respuesta. Pero hay gente, hermanos, que viene una situación difícil y hacen las situaciones más difíciles. Mi pregunta es, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente que hay disensiones y hay no sé qué más dice ahí. Y eso se llama falta de madurez. Oigo, dice Pablo, que hay entre ustedes, se ponen a pelear por situaciones. Y Pablo les dice, su misión es predicar, es ganar gente para Cristo, es hacer la obra de Dios. Y ustedes están discutiendo entre ustedes. Inmaduros, cambien, le dice Pablo. Necesito que se enfoquen, reenfóquense otra vez, le dice Pablo. Ustedes fueron llamados para predicar, no para discutir, no para pelear. En otra palabra les dice, ¿van a seguir siendo niños todavía? Ajá. Ok. Entonces, ¿de qué habla usted? ¿De ideas? ¿De promesas? ¿O de sucesos? ¿O de la gente? Ok. Por favor, hermanos, no hablen más del pastor o yo. Eso es inmadurez. Se la está jugando. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es en Cristo, que es la cabeza, eso es en Cristo. Amén. Se supone que alguien llega a la iglesia, hermanos, y hay que chinearlo. Hay que enseñarle los primeros rudimentos, como dice Pablo, las primeras enseñanzas, decirle ir a la iglesia le ayuda. Pero alguien, hermanos, que tenga tiempo de ser cristiano, hermanos, no es posible que haya que empujarlo para que venga a la iglesia. Eso no es correcto, hermanos, que yo debo de saber y estoy tan agradecido, no como un religioso, sino que estoy tan agradecido con Dios que yo sé que el ir a la iglesia me funciona porque soy maduro y yo sé que eso me funciona y me ayuda. Pero a alguien que viene llegando hay que enseñarle los primeros rudimentos y Pablo dice, habla, hermanos, acerca de crecer, avanzar, madurar, estabilidad. Esa es, hermanos, uno de los detalles más grandes de cualquier matrimonio, de cualquier congregación, de cualquier persona, de cualquier ministerio. Aprendamos a madurar para que seamos hoy y entre unos años seamos esas personas que Dios quiere que estemos allí. Si no es así, si no trabajamos en esa transformación que inicia adentro y eso se refleja hacia afuera, entonces, hermanos, algunas cosas nos van a desestabilizar en la vida. Yo quisiera que habláramos un poquito acerca de un punto que pusimos ahí. Hay mucha información, pero es, hermanos, de aquellas cosas que cuando no hay madurez nos comemos o ingerimos algunas cosas que nos hacen daño.
Yo le pregunto, ¿cuáles son las cosas que usted permite que entren a su mente y a su corazón? ¿Te edifican o te bendicen? ¿Te alimentan o te traen, hermanos, debilidad espiritual? ¿Sabe de qué depende? De la alimentación que estamos teniendo. Cuando yo predico, cuando yo trato de preparar una palabra, mi mayor oración es: Dios, que esta palabra bendiga a la iglesia, esta palabra pueda edificar y bendecir a la iglesia. Y creo que cada uno de los maestros que aquí enseñamos, nuestro mayor interés es edificar a la iglesia, traer una palabra que le bendiga. Pero mi pregunta es, cuando salimos de aquí, ¿qué otras informaciones nos están haciendo daño? ¿De dónde estamos adquiriendo algún alimento tóxico? ¿Sabe por qué? La Biblia dice en uno de los pasajes, yo creo que no lo hemos leído, donde habla, y hablar, hermanos, de la alimentación es importantísimo. ¿Qué cosas te están nutriendo? Le pregunto, ¿qué cosas te están nutriendo? ¿Eres capaz de vivir o te están nutriendo de gente que te trae chismes? ¿O estás conviviendo y llevando una relación con gente que se reúne a las 4 de la mañana a orar por el culto del domingo? ¿Son de los que critican o de los que bendicen? Hermano Nan, ¿quería decir algo? Amén. Yo le quiero aconsejar, hermanos. La Biblia dice que debemos de aprender a convivir como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, si no eres maduro, hay gente con la que usted no debe convivir. Yo debiera de tener la madurez de relacionarme con mucha gente y yo transmitirle a Dios y no que me transmitan desánimo. De yo transmitirle a Dios y no que me transmitan chismes. De yo transmitirles el mensaje y la respuesta de Dios para la familia. Yo debiera de tener esa madurez. Me preocupa cuando hablo, hermanos, de la alimentación, porque hay mucha gente, hermanos, que se están nutriendo de mucha información tóxica a través, hermanos, de la tecnología, de todo lo que tiene que ver, hermanos, con el internet y todo lo que usted pueda bajar. Hay gente, hermanos, que se está haciendo daño ella misma. No es tan amante de ir a orar, no es tan amante de leer la Biblia, pero recibe mucha información, hermano, negativa. Y lo único que recibe posiblemente sea el domingo. Hermanos, eso no le alcanza, hermano, ni para el lunes a mediodía. Ya se le va a agotar. Necesita aprender a alimentarse con alimento, hermanos, no tóxico. Un niño no tiene la capacidad de saber si la leche, eso conviene o no conviene, si esa alimentación le ayuda o no le ayuda. El niño no tiene la madurez. Pero la iglesia, hay gente, hermanos, que tienen 20 años y todavía están ingiriendo, hermanos, algunos alimentos tóxicos que le hacen daño. Tienen problemas doctrinales, tienen problemas, hermanos, en cuanto si aquello viene de Dios o no viene de Dios. Necesitamos ser una iglesia nutrida en la palabra, y es para alcanzar eso se necesita ser maduros. ¿Cuántos dicen amén? Y es cierto, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos un poco, o yo no sé si se sienten un poco confusos. ¿Será o no será eso que dijeron? ¿Será o cómo será? Si hubiéramos sacado el rato, ¿verdad? Si sacáramos el rato para escudriñar las escrituras y aprender de ellas, pues tendríamos bastante claridad, porque la Biblia dice que debemos de pedirle sabiduría a Dios y Él nos va a enseñar. Entonces, pero yo sinceramente no lo hacemos. Sinceramente
nos descuidamos mucho en eso y como decía, somos llevados por cualquier viento de doctrina. Y aquí tal vez en el pueblo donde nosotros estamos, no es que tenemos ese montón de iglesias, sectas y todo eso, pero a veces entre nosotros mismos inventamos cada cosa, ¿verdad? Inventamos cada argumento y nos revolvemos entre nosotros mismos a veces. Ese es el peligro, pues el diablo sabe cómo enredar a cada uno. Allá tendrá, en otros lados tendrá muchas sectas y muchas cosas. Y también, como dijo el pastor, el internet ahora nos da tanta información que a veces no sabemos cómo procesarla bien, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos. Pero si nos interesáramos más en estudiar la palabra de Dios, seríamos tal vez más. Son dos cosas: estudiar la palabra de Dios y orar a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles, y no es fácil el asunto. Amén. Entonces, hermanos, lo que usted está ingiriendo va a representar, hermanos, su calidad de vida como cristiano. Usted mirará a alguien, hermanos, muy débil espiritualmente, sencillamente se está nutriendo de algún lado, algo está comiendo, de algún lado hay una fuente que le está llegando y lo siente. Usted mira gente, hermanos, tóxica, hablando espiritualmente, hermano, una persona que no bendice, pero qué rico y qué bonito, hermanos, es hablar con alguien, hermanos, bien centrado en Dios. Es que esa persona, hermanos, usted habla un rato y usted sale bendecido de ahí. Y usted dice, esa persona tiene una buena fuente que lo está sustentando, lo está alimentando. Pero depende quién, hermanos, tenga cuidado, porque se lo voy a presentar de la siguiente manera. Todos en la vida tenemos situaciones que enfrentar. Todos en la vida tenemos que tomar buenas decisiones. Pero cuando usted se relaciona con alguien, después de que conversó 1 hora, 2 horas, que estuvo una buena conversa, le pregunto, ¿fue edificado o fue contristado su espíritu? Mi pregunta es, ¿qué es lo que usted recibe? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia se cumple. Lo que yo tengo, eso doy. Y lo que yo tengo, eso doy. Hable con Chusito para que vea que Chusito solamente quiere orar por todo el mundo. En serio, Chusito, él ama orar por la gente. Él ha amado toda la vida y tiene un ministerio, hermanos. Y usted habla con el hermano Jesús y él habla, hermanos, de ir a orar por alguien, de bendecir a alguien, hermanos. Y de último, hermanos, usted sabe y lo bendice y le hace crecer en fe y muchas cosas. Pero hable con alguien, hermano, que solamente está mirando lo negativo de la gente, solamente lo negativo y solamente metiendo cizaña, solamente esto, hermanos, es porque eso está por dentro y esa es lo que vamos a sacar a relucir. Por eso yo les hablé al principio, hermanos, de que la madurez es un trabajo que tiene que empezar adentro y va a surgir hacia afuera. Lo que usted hable va a ser el resultado de algo que está por dentro. Lo que usted es va a ser el resultado de algo que está por dentro. Continuamos. ¿Sí? En Gálatas 4:1. Perdón. Gálatas capítulo 4, el que tiene Biblia lo puede leer. Con este pasaje vamos a ir cerrando. Hay muchas cosas que quisiéramos hablar, pero el tiempo, hermanos, quizás nos apremia. Oiga, Mateo, No, Gálatas Mateo 4. no, Gálatas. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Antes de, por ahí podríamos seguir leyendo ese pasaje. Antes de entrar en ese pasaje se me pasaba por alto algo importantísimo, porque no solo Alex habla con Laura, yo hablo con mi esposa también, ¿verdad? Entonces, ahí están hablando, ¿verdad? Resulta, hermanos, que comentábamos ayer
Cuando usted sale alguien del culto, usted quiere ver a alguien que tiene un grado grande de inmadurez. Es cuando salimos del culto y salen diciendo, esa predicación la hicieron malintencionada y la hicieron para tirarme a mí. ¿Sí? Pero aquí no vinieron ninguno, ¿verdad? En realidad predicamos para tirarle a todos. Sí, porque no tiene chiste venir aquí a hablarle al viento. La idea es tirarle a todos, pero nunca, creo que por lo menos el espíritu de cada uno de los maestros, nunca yo he mirado en Fuente de Paz una predicación malintencionada diciendo, porque lo hemos hablado en reuniones, nunca, nunca. Y este servidor soy de lo que entiendo y sé que hay situaciones por resolver como ministerios, como familia, como personas, y estoy acostumbrado a hablar con esas personas allá a lo privado y no venir a decir esas cosas aquí. Pero si usted quiere oír a alguien que es inmaduro, es cuando dicen, parecía alguien le contó mi situación y andan hablando de mí. Pero esa persona no vino hoy, ¿verdad? Ni tampoco le cuenten entonces. Pero sí venimos a hablar para todos. Ok, el pasaje que mi esposa estaba leyendo del libro de Gálatas, usted sabía, ya estamos por terminar, usted sabía, hermana Villanira, de que Dios tiene muchas cosas más de las que usted ha recibido hasta aquí. ¿Está de acuerdo? Así es, hermana Marlene, hay muchas cosas que no han sido depositadas en sus manos que Dios tiene preparado en el diseño de Dios para Marlene y para Douglas como matrimonio, como personas. Eso es lo que Dios tiene, hermana May, Dios tiene muchas cosas más de las que ha recibido hasta aquí. Pero la Biblia dice que mientras nos mantengamos con actitudes de niños, dice que en nada difiere. Mientras sigamos siendo niños, vamos a seguir siendo igual que los esclavos. Los mismos privilegios. No, el padre de familia no se lo entrega la bendición hasta que esa persona no sea madura. ¿Me entienden, hermanos? Hay muchas cosas que usted no va a recibir hasta que no madure. Y estoy hablando en el sentido positivo. Es que hay muchas cosas que Dios tiene. Ministerialmente hay cosas que Dios tiene. Hay personas que cuando Dios los tocó para llamarlos y entregarle la salvación, junto con ese paquete de la salvación, Dios les entregó un ministerio. Y ese ministerio no lo van a ejercer hasta que no maduren. Porque Dios es tan, pero tan responsable que no le va a entregar a alguien con irresponsabilidad algo en las manos a menos de que no lo pueda administrar bien. Y para eso se necesita madurez. Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas y le dice, mientras ustedes se mantengan siendo niños inmaduros, no les van a entregar nada. Va a ser el mismo privilegio que tiene el esclavo. Los tutores, los que los cuidan, le van a tener el mismo privilegio al esclavo y al hijo del padre. Y dice, en nada difiere, van a tener los mismos derechos hasta que llegue el momento. Aunque el niño sea el heredero de la finca, del carro, de todas las cosas, pero papá no le va a entregar las llaves hasta que madure. Hasta que tenga la licencia mínimo, la licencia B1, ¿verdad? Hasta que sea responsable para conducir. Papá le va a decir, eres el dueño de toda la finca, del mejor carro y de todo lo que tiene, pero no se lo voy a entregar hasta que no presente actitudes de adentro hacia afuera que tengan madurez. Entre tanto, ese niño, ese hijo y ese esclavo tienen los mismos privilegios. No es posible, hermanos, que nosotros como iglesia tengamos los mismos privilegios que tiene el mundo. No es posible que yo como cristiano disfrute de lo mismo que disfruta el mundo. Ellos son esclavos, nosotros somos hijos, pero mientras nos comportemos como inmaduros, se nos va a entregar los mismos privilegios que tiene el esclavo al hijo. Hasta que pasemos, hasta que maduremos y papá Dios se quede viendo y diga, Douglas,
es tan maduro que le voy a entregar esto para que lo disfrute. Pero antes de eso no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios es muy responsable. No, lo que pasa es que a veces en nuestra niñez, en nuestra, qué sé yo, huilada, digamos, Chiquillada, sí, ¿verdad? en nuestra chiquillada no anhelamos, ¿verdad? Esas cosas, porque yo sé que, digamos, Aslan, no, o Aslan, la chiquita, no anhela que le den el carro, ¿verdad? Ella que le den el carro para andar el carro. Tal vez no lo anhela y sabe que todavía no, entonces vive tranquila. Pero ya Hazael, ya él sabe que él está en el tiempo de que saca la licencia, que agarra el carro, que va a San Vito y todo eso. Y a veces nosotros debemos de saber si somos inmaduros o ya estamos madurando porque anhelamos cosas. Anhelamos las grandes promesas que Dios tiene para nosotros, las grandes cosas. Pero a veces uno no quiere complicarse la vida. No quiere complicarse la vida. No quiere compromiso. Sí, no quiere compromiso. Y qué bonito, ¿verdad? Vivir ahí tranquilo. Pues eso nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Vivir sin mucho compromiso, sin mucha responsabilidad, pero entonces que nos perdemos de las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Y eso no es aquí a nosotros, sino a nivel de toda la iglesia, ¿verdad? Vivimos la vida un poco tranquila y no queremos mucho compromiso, pero nos perdemos de las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Y entonces, para ir cerrando, para tratar de aterrizar, hermanos, con un tema tan largo, no se nos va a entregar aquella bendición que Dios tiene hasta que no maduremos. Hay privilegios económicos, materiales, que no se nos entregan. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se aparta de Dios. Podríamos disfrutar de muchas cosas más, pero Dios no las entrega porque mire, mientras esté ahí, no falta un culto, es una buena persona, es una persona de bien, pero si le dan un carro último modelo y unos cuantos millones, posiblemente un día como hoy, no estuviera aquí, anduviera en alguna pachanga, ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos madurar. Termino diciéndole, piensa que Dios no tiene límites y Dios te quiere entregar algo más de lo que has recibido hasta aquí, ministerialmente, físicamente, espiritualmente, materialmente, en todas las líneas. Dios tiene mucho más, es un Dios de abundancia, es el dueño de todo. Él hace posible, hermanos, todo. Pero necesitamos ser personas maduras. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie un momento y ya vamos a ministrar la cena?